Bueno, muchas gracias por recibirnos en este tiempo. Siempre es un honor estar acá en esta casa. Ya habíamos estado en alguna oportunidad y con mi esposa, y estar ahora también con los chicos, con nuestros hijos, es un doble honor. Nos gusta mucho trabajar juntos como familia. De hecho, lo hacemos allí en Neuquén. Cada uno de los 5 tiene una función en la iglesia, pero esta vez tuvimos un aditivo extra que fue poder trabajar los 5 aquí, ¿no? Y compartir aún los temas y los talleres durante toda esta semana. Eso sí, ellos llegaron hasta hoy al mediodía y me dijeron, el último tramo lo haces solo, y me largaron para los 3 cultos. Así que acá estoy remándola con mucho esfuerzo, pero muy contento porque la verdad que fue una semana bárbara. Los chicos, desde los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes, los colaboradores, la verdad que un grupo genial con el que pudimos trabajar muy bien. Y bueno, sobre todo los jóvenes que son los más grandecitos, que ya tienen su platita, nos prometieron ir a visitarnos a Neuquén. ¿Sí? Es así, ¿no? Así que si se quieren agregar al tour, hablen acá con los representantes que tenemos. ¿Sí? Los esperamos allá. Bueno, quiero compartir con ustedes rápidamente un pasaje de la Biblia que está en Mateo capítulo 7. Una historia seguramente muy conocida para muchos de ustedes. Mateo 7, a partir del versículo 24 en adelante, seguramente ustedes van a recordar la parábola de los 2 constructores, ¿sí? Y esta historia, Jesús es el que está hablando a sus discípulos y Él le dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. ¿Cuántos habían escuchado ya esta parábola alguna vez? Claro, es una historia muy conocida, ¿sí? Y quizá cuando escuchaste esta parábola por primera vez, o las veces que la seguís escuchando y leyendo, probablemente la imagen que se te presenta en tu mente es una imagen de catástrofe, de crisis, ¿sí? Porque claro, uno se imagina allí la casa siendo destruida y entonces, bueno, eso trae una imagen negativa a nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y está bien, esa puede ser una interpretación de crisis, ¿no? Ahora, si esa es la interpretación que le vamos a dar a esta parábola, yo quisiera que tengamos en cuenta algunas cosas, consideramos algunas cosas que me parecen importantes tener en cuenta con respecto a la crisis, ¿sí? En primer lugar, que tenemos que reconocer que las crisis son las que ponen de manifiesto el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Por ejemplo, si no hubiese existido Goliat, probablemente no conoceríamos a David o lo hubiésemos conocido de otra manera. Porque David entra en acción, entra en escena, se hace conocido cuando se le presenta a Goliat. Un diluvio fue el mejor ambiente para que quede manifiesto el arca que había construido Noé. Él estuvo, no sé cuántos años estuvo construyendo, ¿sí? Pero fue mucho tiempo que estuvo construyendo un barco en medio del desierto, insólito. Pero una crisis manifestó la importancia de ese arca, ¿sí? Un ejército persiguiendo a Israel fue el mejor ambiente para que se abra el Mar Rojo. Una tempestad en el mar de Galilea
fue la oportunidad para que Jesús revelara su autoridad sobre la naturaleza. Un foso de leones fue el mejor ambiente para que Dios le mostrase a los babilónicos que sus hijos pueden reposar en paz en medio de las fieras. Una celda con Pablo y Silas fue el mejor escenario para revelar que Jesús rompe cadenas. Así que si vamos a pensar en crisis, tenemos que saber que las crisis hacen aflorar de nosotros aquello para lo cual Dios nos fabricó. ¿Y por qué menciono la palabra crisis? Y la voy a mencionar varias veces en este mensaje. Porque como argentinos cada tanto, vieron que cada tanto entramos en una nueva crisis, ¿no? Es muy probable que hoy mismo, o a lo mejor hoy te dieron descanso porque es domingo, pero quizás ayer alguien te dijo, qué crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero bueno, uno que ya vivió unos cuantos años, escuchó esa frase ya varias veces. Entonces necesitamos tener cuidado de la explicación que le damos a las crisis. En segundo lugar, aquello a lo cual nosotros le denominamos crisis, en la Biblia en realidad son oportunidades para que se revele la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía, cuando le escribió la segunda carta a los Corintios capítulo 6, que él y su equipo andaban como entristecidos, pero siempre gozosos. Andaban como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Andaban como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Entonces, en definitiva, lo que Pablo está diciendo es que cada una de las situaciones de crisis que ellos tuvieron que vivir, en realidad fue una oportunidad para que se revele la gloria de Dios. Y en tercer lugar, tenemos que saber esto que para mí particularmente es muy importante, que las crisis que podamos estar viviendo quizás sean una realidad impuesta, pero no una realidad asignada. Y le explico la diferencia. Se la explico con un ejemplo bíblico. ¿Cuántos se acuerdan aquel momento cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos y le dijo, ya es tiempo de la cosecha? ¿Sí? Y se acuerdan que los discípulos le dijeron, Jesús, faltan 4 meses para la cosecha. Yo me imagino que alguno de los discípulos con cara de sobrador, no le quiso decir, vos sos carpintero, dedicate a la madera, dejá la fruta para nosotros, pero más o menos fue lo que la frase quiso indicar, ¿no es cierto? Señor, faltan 4 meses. Pero en realidad Jesús y los discípulos estaban hablando de dos cosas distintas. Los discípulos estaban hablando de una realidad impuesta. La naturaleza había impuesto que la cosecha venga en 4 meses, ¿sí? Como aquí entre ustedes, la naturaleza les impuso a ustedes que en julio no puedan comer sandía, ¿no? ¿O alguno come sandía en julio? Esa es una realidad impuesta, ¿sí? Pero Jesús le estaba hablando de una realidad asignada, es decir, aquello que se decide en el cielo. Entonces, la naturaleza te puede decir a vos que no vas a comer sandía hasta diciembre, pero Dios le dice a una roca que le dé agua a su pueblo en el desierto y la roca le da agua. Un mar inmenso le puede estar diciendo, le puede estar imponiendo la realidad al pueblo de Israel que por ahí no se puede cruzar. Y Dios dice, momentito que yo todavía no hablé, el mar se abre en 2 y asigna otra realidad para tu vida. ¿Sí? La realidad impuesta es cuando vas a ver al médico y te dice, mirá, de esto no se cura nadie. Así que prepárate para sufrirlo hasta que te mueras. Realidad impuesta. Pero vas y te encerrás en tu habitación y haces aquello que debiéramos hacer todos, pero en todo momento, orás y el Señor te dijo, para un cachito que yo todavía no hablé. Y te asigna otra realidad y el domingo estás acá con la pastora Mirta contando testimonio de sanidad. Realidad impuesta es una cosa, realidad asignada es otra. ¿Sí? Entonces, la crisis que a lo mejor hoy podés estar viviendo, quizás solamente es una realidad impuesta.
Pero deberías hoy mismo, antes de que termine el día, preguntarle a Dios a ver si esa es la realidad que Dios te asignó. Porque es muy probable que Dios te haya asignado en el cielo otra realidad y vos todavía no la estás viendo. ¿Cuántos van a ir a buscar esa realidad antes de que termine el día? Pregúntale. Y mañana llamás a la pastora y decirle, el domingo guárdame un lugar que voy a contar un testimonio. Porque vas a descubrir que Dios asigna otra realidad. ¿Sí? Adjudicarnos una crisis como permanente es empezar a acomodarnos en una cultura de miseria. Entonces todo esto es una forma de interpretar la parábola de los dos constructores. Esta es la forma de interpretar la parábola desde el punto de vista de la crisis, ¿sí? Pero déjenme que les dé otra interpretación en esta tarde. Y mostrarle algunas cosas que empecé a ver a medida que fui leyendo lento la parábola. En primer lugar, lo que noté en la parábola es que tiene muchas similitudes. La primera similitud que vi es que las dos casas dan la impresión de ser iguales. ¿Sí? Cuando vos lees la parábola, no podés ver diferencia en las casas, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno empieza a entender esas frases que te dicen por ahí cuando vos estás contando algo que te pasó. Siempre aparece alguno que te dice, pero eso nos pasa a todos. Y para vos es lo peor que te puede pasar, pero siempre aparece alguien que te dice, a todos nos pasa. Claro, es que de afuera todo se ve igual. ¿Sí? La segunda similitud que encontré allí tiene que ver con las experiencias vividas adentro. ¿Por qué? Porque la parábola nos muestra que en todos los hogares hay tormentas. ¿Sí? Hasta en el hogar de los pastores Luis y Mirta. ¿No es cierto? Si entre ellos se quieren achurar, imagínense qué queda para nosotros. ¿No es cierto? Pero en todos los hogares hay tormentas, ¿sí? Como dijo el pastor, yo coincido con el pastor plenamente, el que dice que en su matrimonio nunca sufrió ninguna diferencia, o es muy aburrido, o como dice el pastor, es un gran mentiroso, ¿sí? La verdad es que todos vivimos tormentas en nuestros hogares. Y en tercer lugar, la tercera similitud que me llamó muchísimo la atención es que en ambas casas se oyó la palabra de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo Jesús cuenta la parábola y por favor que no les confunda la palabra parábola, porque el ser parábola no quiere decir que sea un cuento. Bien pudo haber sido la historia real de alguien que Jesús conocía, ¿sí? Pero la historia dice que había un hombre que escuchó la palabra de Dios y obedeció. Y también dice que había un hombre que escuchó la palabra de Dios y no obedeció. Así que ambos hombres, en ambos hogares, se escuchaba la palabra de Dios. Entonces yo me puse a pensar que, claro, a diferencia de otros lugares, aquí en Argentina, nosotros somos de tener siempre una palabra de Dios a mano, aún inconscientemente, ¿no? Porque en la mayoría de los hogares vos entrás y tenés ahí un cuadrito, ¿no? Con algún texto bíblico, una imagen que sugiere cristiandad, ¿no es cierto? Tenés los stickers que se pegan en los paragolpes del auto, en algún lugar del auto. Algunos llenan todo el parabrisas de atrás de stickers, ¿no es cierto? Cuando recién empezaban a salir los stickers para los autos, uno se ponía contento, ¿no? Y le tocaba bocina. Había un sticker que decía, si sos cristiano, tocame bocina. ¿No es cierto? Así que cuando empezamos a ver eso, cuando veíamos un sticker, tocábamos bocina. Hoy tocaba bocina y te contestan de cualquier forma, porque claro, el auto ya cambió 18 veces de dueño. Entonces ya no, el dueño de ahora ya no es más cristiano, pero el sticker sigue estando ahí, ¿no? Entonces, somos un país que tenemos mucha palabra de Dios dando vuelta, aunque en realidad no le prestamos mucha atención. Pero bueno, son las similitudes que la parábola nos presenta. ¿Sí? De todas formas, en nosotros, en nuestra mente, es como que queda esa imagen devastadora, ¿no? Una casa que se viene abajo, obviamente que nunca es una imagen agradable. Sea en la situación que sea, cuando nos enteramos que algún hogar, una familia,
se quiebra, le pasa algo, nos preocupa y mucho. Y muchas veces, sobre todo aquellos que servimos en la iglesia, nos ha hecho llorar, ¿no? Todo esto. Pero yo quisiera que esta noche, esta tarde, veamos la parábola desde el contexto bíblico. Porque nosotros muchas veces leemos las historias de la Biblia y ni bien las estamos leyendo, las interpretamos según nuestro contexto. Y no está mal porque uno va tomando lo que ve ahí para aplicarlo inmediatamente a su propia vida, a su entorno. Pero para entender bien la parábola, me parece que debiéramos primero considerar a quién Jesús le estaba hablando, ¿sí? Por eso hablo del contexto bíblico. Porque para esta gente que estaba escuchando a Jesús me parece que no significaba exactamente lo mismo que para nosotros. Miren, en primer lugar, Jesús dijo que vino lluvia sobre la casa, ¿sí? No sé cómo se manejan ustedes con el tema de la lluvia, probablemente les guste, no sé, a lo mejor evidentemente están acostumbrados, ¿sí? Nosotros allí en Neuquén no estamos muy acostumbrados a la lluvia. Hace muy poco que el clima empezó a cambiar y ahora sí llueve un poco más, pero la verdad es que, bueno, los primeros años que nosotros vivimos ahí con mi esposa, extrañábamos la siesta con lluvia. Y durante meses, meses largos, allá no llovía, pero cuando llovía, claro, la ciudad no estaba preparada para la lluvia. Es una ciudad que fue construida, o mejor dicho, fue creciendo cuando ya existían las distintas represas que tenemos en la zona, así que la zona se había convertido en una zona bastante desértica. Entonces, como no llovía nunca, la ciudad no se preparó para eso. Hoy la ciudad creció muchísimo y cada vez que llueva es un desastre. Los colectivos cambian de recorrido o directamente no andan. No conseguís un taxi ni por decreto. Las escuelas se cierran porque todo se rebalsa. Los chicos no pueden ir a la escuela, así que te causan una complicación impresionante. No tenés con quién dejarlos en casa. Así que para nosotros que llueva, para la siesta está lindo, pero para el resto del día nos complica. Y ahí empezó a llover, mira, Mira, eso para que vean que estoy de acuerdo con el cielo cuando predico, ¿vieron? Pero para la gente del contexto de Jesús, la lluvia era una verdadera bendición. De hecho, la misma Biblia relaciona lluvia con bendición, ¿sí? Nosotros acá, no sé si se dieron cuenta por qué lo hacemos, pero tenemos canciones donde hablamos acerca de las lluvias de bendición, ¿sí? Los más viejitos se van a acordar de aquel himno que decía lluvia de bendición grande, ¿no es cierto? Porque la lluvia en la Biblia está asociada a la bendición. Por el contrario, la falta de lluvia en la Biblia se asocia con una maldición, con un ninguneo de Dios. Es decir, si no llueve sobre algún territorio, inmediatamente se considera que Dios le está dando la espalda. Así que para la gente de la parábola, lluvia no era algo malo. Representaba algo bueno y muy bueno. En segundo lugar, Jesús habla de los ríos, ¿sí? Y seguramente como para nosotros, allí en Neuquén, el río representa aquello donde nos refrescamos durante el verano, ¿sí? Nosotros les cuento que a pesar de vivir en el sur y tener inviernos muy fríos, nuestros veranos son muy cálidos, a diferencia de ustedes que no tenemos la humedad que ustedes tienen acá. Entonces en el verano necesitamos sí o sí de los ríos para refrescarnos. Además, nosotros sacamos el agua que bebemos del mismo río en el cual nos refrescamos. Obviamente después de procesarlo todo eso, ¿no? Pero así todo, siempre estamos mirando el río de reojo. Porque sabemos que si el río crece un poco, puede hacer grandes desastres. Nosotros como familia vivimos a 2 cuadras del río, ¿sí? Así que sabemos lo que significa cuando el río crece. De hecho, ya quedamos un par de veces encerrados porque el río empieza a escurrirse, ¿sí? Y no hay por dónde salir. Pero para la gente de la Biblia, los que estaban escuchando a Jesús, no solo que el río era bueno, no solo era un lugar para refrescarse,
sino que en esa época nadie concebía edificar su casa lejos del río. Todos la ponían cerca del río. Si alguien se iba a mudar, si alguien era nómade y andaba por ahí buscando un lugar donde asentarse, lo primero que hacía era preguntar dónde está el río y ahí ponía su casa. Y si no había río, aunque sea había que encontrar uno subterráneo, pero la casa siempre estaba cerca del río. Así que el segundo elemento que Jesús menciona en la parábola y que voltea la casa también es un buen elemento. El tercer elemento que Jesús menciona es el viento. Claro, para nosotros en Neuquén, viento es lo más común y corriente que tenemos. De hecho, ahora cuando vayan los jóvenes, yo hoy ya llamé a la oficina y ya le dije que vayan preparando para ustedes el souvenir. ¿Cuántos van a ir? Muy bien, ya están preparando el souvenir, así que cuando vuelva se van a traer todos ustedes una botellita con viento. Pues es lo que más tenemos, ¿sí? Ahora, en la Biblia, viento es asociado a guerras, ¿sí? La Biblia, cuando habla de viento, habla de la incertidumbre de la vida. Cuando habla de viento, habla de las cosas vanas y transitorias. Cuando se habla de viento, se habla del viento que arrastra la nave en el mar, comparando a aquellos inmaduros que se dejan arrastrar por cualquier doctrina. Bueno, entonces el viento sí era malo para ellos. Pero no todo lo que grafica esta parábola es malo. Y esto fue lo que me llamó la atención de esta historia, ¿sí? Que aunque uno de esos elementos es temido, el viento, los otros dos son elementos de gran bendición para ellos. Entonces, esta parábola no representa las cosas malas que suceden en tu casa, sino que representa las cosas buenas que no sabes manejar. Esta parábola es una parábola que nos enseña que la maldición que viene contra nuestra casa nos puede voltear, pero la bendición mal manejada también. Que aquellas cosas buenas que nos suceden, mezcladas con las malas, a veces unas, a veces las otras, ¿sí? Cualquiera de las dos puede voltear nuestro hogar, puede voltear nuestra familia, puede voltear nuestra vida. Por eso es que el foco de la parábola no está puesto ni en la lluvia, ni en el río, ni en el viento, sino que el foco de la parábola está puesto en el fundamento. Lo que importa no es lo que voltea la casa, lo que importa es el fundamento. Lo que importa, según Jesús en esta historia, no es si te pasan cosas malas o cosas buenas. En realidad, lo que Jesús te está diciendo es que te van a pasar de las dos. Lo que sí importa es el fundamento. Lo que importa es lo que tenés debajo de tus pies. Lo que importa son tus raíces, ¿sí? Porque de tus raíces es de donde van a salir los frutos de tu vida, ¿sí? Aunque ustedes no conozcan un árbol, aunque ustedes decreten que un árbol va a dar tal o cual cosa, la verdad es que el árbol siempre termina dando lo que tiene en sus raíces. Y así pasa con nuestra vida. Entonces, si nuestro fundamento no es firme, puede venir la maldición o puede venir la bendición y cualquiera de las dos voltearnos. ¿Nunca conocieron ustedes a alguien? Quizás una pareja, quizás un matrimonio, quizás una familia entera, bien vistos, ustedes los conocían, compartían con ellos y de pronto un día te enterás que tuvieron una crisis, se separaron, ya no viven juntos. ¿Pero qué pasó? Si compartían con nosotros todos, estaban en todas las reuniones, eran de los que venían al culto de las 4, de las 6 y de las 8. Y por las dudas también al culto del sábado a la noche y hasta inclusive se enganchaban en la reunión de oración de las 6 de la mañana. Y no había retiro que se lo perdieran y por las dudas iban a los campamentos también. Y de pronto un día la crisis lo partió al medio, la tormenta los partió al medio. No supieron manejar todo lo que estaban recibiendo.
tanta bendición que pueden haber escuchado aquí, en el retiro, en el campamento o en algún otro lado. No les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque les entró por un oído y les salió por el otro. Jesús dijo, el que oye pero no hace. El que oye y no hace es aquel que escucha con un oído y le sale todo por el otro. Entonces, el fundamento tiene que ver con dónde estás parado. El fundamento habla de naturaleza, ¿sí? Jesús muestra la naturaleza que tenían estos dos constructores. Fíjense que Jesús dice que uno era sensato y el otro insensato. En ningún momento dice que uno de los dos era un tremendo pecador. No dice que era un sexópata, no dice que era un adúltero, no dice que era un ladrón. No dice nada de eso. Lo único que dice es que uno era obediente y el otro no. Uno obediente y el otro no. Me asusta. Me asusta pensar que en una congregación como esta podamos tener sentados aquí a algunos hermanos que oyen, pero no obedecen. Me asusta, no solamente por el hecho de que no sé a quién tengo sentado al lado, sino que me asusta porque me da la posibilidad de que unos cuantos de los que estamos acá, en poco tiempo tengamos nuestro hogar partido al medio solamente por no haber obedecido lo que escuchamos. Entonces, esta parábola la podés tomar desde el punto de vista de la crisis y asustarte y prepararte y decir, Señor, quiero estar listo, avísame cuando el diablo venga, quiero cerrar puertas y ventanas. Hay un momento que lo percibís, ¿no? Sentís el ataque del enemigo y estás listo para eso, pero por detrás te está viniendo la inundación de una bendición que te arrolla y te voltea igual que una maldición. No solamente tenemos que estar preparados para los momentos difíciles, el fundamento también es para los momentos agradables. Chicos, ustedes que fueron al campamento, la mayoría de ustedes han manifestado que volvieron con gran bendición. Muchos de ustedes hablaron con nosotros en este fin de semana. Ahora viene el momento de construir el fundamento. Porque la gran bendición que ustedes se llevaron este fin de semana puede jugarles en contra. El diablo estuvo observando todo lo que pasó con ustedes y lo que pasó con cada uno de ustedes cuando fueron a un retiro o cuando fueron a un campamento como fueron ellos. El diablo dice, ajá, así que le andás contando a todo el mundo que te fue bien, estás haciendo propaganda del retiro, ahora vas a ver. Y la bendición se te vuelve en contra. ¿Por qué? Porque no tenés fundamento para defenderte. No tenés fundamento. Hay hogares que no están preparados para soportar ni siquiera la bendición. Construir sobre arena es muy fácil. Esa es la fácil. Creo que todos nosotros en algún momento, en el mar, quizás ustedes acá en el río, construyeron o intentaron construir un castillo de arena, ¿no? ¿Cuántos intentaron hacer eso alguna vez? Yo confieso que empecé, pero nunca terminé, ¿no? Con los castillos de arena tengo mucha iniciativa, pero muy poca acabativa. Pero muchos han logrado hacer su castillo de arena, y ahí lo muestran. De hecho, hay concursos de estatuas de arena, ¿sí? ¿Cuántos duran esos concursos? No pueden durar más de un día porque durante la noche la ola arrasa con todo. Es fácil construir en la arena. Puedes hacer un hermoso castillo de arena, pero no va a durar. La misma ola con la que estuviste jugando durante el día, la misma ola que te refrescó a la noche, destruye tu casa. Pero construir sobre la roca demanda mucho esfuerzo, demanda sacrificio, demanda horas, demanda prestar atención, no perder de vista el crecimiento tuyo, de tu cónyuge, de tus hijos. Esfuerzo. Quizá el que construyó en arena ya terminó su castillo, ya está jugando con las olas en el mar y vos todavía seguís con el primer pilote clavando la roca.
Pero la verdad es que cuando venga la tormenta, no importa de dónde, si del lado de la maldición o del lado de la bendición, tu casa va a quedar firme. Eso es fundamento. Fundamento. Necesitamos preocuparnos por el fundamento que tenemos abajo. Perdonen por lo que voy a decir ahora, y definitivamente no me interesa para nada ofender esta casa. Pero el que solo vengas a una reunión no asegura tu fundamento. Pienso que los pastores deben opinar igual, y por eso ellos han establecido una escuela de vida, por eso han establecido un sistema de células, por eso insisten en que crezca, en que aprendas, en que estudies versículos de memoria, porque necesitas un fundamento. A algunos les parece que invertir tiempo en eso, en ir a la célula, en ir a orar a las 6 de la mañana, ¿a quién se le ocurre? Entro a trabajar a las 7, si puedo dormir media hora más lo voy a hacer. Pero el que paga el precio, el que busca a Dios temprano, el que no solamente lee un devocional arrancado de un almanaque, sino que además estudia la Biblia, está invirtiendo en la seguridad de su familia. El otro, el que solamente va al culto, lamentablemente está permitiendo que en el futuro su familia se pierda. Por una maldición o por una bendición, lo que sea. Así que la gran pregunta de hoy es sobre qué estás construyendo tu hogar. ¿Sobre qué estás construyendo tu hogar? ¿Sobre qué fundamento vas a construir? Quizás algunos están apurados porque, claro, necesitan generar una contención para sus hijos. Muy bien, está bien que te apures. Hay otros que no tienen apuro, como los jóvenes, los adolescentes. Hay otros que la tormenta ya los volteó una vez y tienen que empezar de cero. No importa cuál sea el caso, el tema es que necesitamos establecer un fundamento. Lo que construyas tiene que ser construido sobre la roca. La roca te va a sostener cuando venga la tormenta. La tormenta nunca tira la casa que está en la roca. La tormenta solamente arrasa a las casas que están en la arena. Las tormentas van a venir. Estoy seguro que muchos de ustedes ya las atravesaron. No sé cómo terminaron, pero a partir de hoy que te estoy soltando esta palabra, te lo recuerdo. Las tormentas van a seguir viniendo, pero las tormentas nunca tiran las casas que están sobre la roca. Al contrario, para aquel que construye sobre la roca, la tormenta es tu promoción. La tormenta te promociona. ¿Qué casa creen ustedes? Es la de que todo el pueblo habló después que pasó la tormenta. ¿De qué casa hablaban todos los vecinos? Los de la historia de Jesús. Obviamente de la casa de quedó en pie. Y si el dueño de la casa fue suficientemente vivo, cuando pasó la tormenta, ¿qué hizo? Armó una mini pyme y le puso Construcciones de la Roca Sociedad Anónima, una cosa así, ¿no? Y a partir de ahí tuvo una consultora para construir casas seguras. Obvio, porque la tormenta, la crisis, tiene que servirte para promocionarte, no para destruirte. La crisis que enfrentó David cuando se paró frente a Goliat lo promocionó. Y los que se burlaban de David terminaron calladitos, ¿no? Anulados. Tiene que suceder eso con vos. Quizás alguno se burle, quizás alguno te ponga un rótulo, quizás alguno te haga bullying, los más chicos, porque vos ponés empeño en crecer y en fundamentar tu vida sobre la roca. Llega el momento en que tu casa va a ser la única que va a quedar en pie. ¿Qué fundamento le vas a poner? ¿Sobre qué vas a construir? Este mensaje tiene que ver con un esfuerzo extra. Este mensaje tiene que ver con una dedicación que espero que empieces a darle a tu vida y a la intimidad con Dios a partir de ahora. Esta casa tiene que ver con el futuro, no solo tuyo, sino de tus hijos, de tus nietos. Construir sobre la roca te da ese futuro. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momentito. No te duermas ahora que tenés el ruido de la lluvia encima, pero aprovecha este momento.
Aprovecha este momento y revisa los planos de tu casa. Si tus planos o tus planes, como quieras, estaban pensados para construir un hogar, una familia, con poco esfuerzo sobre la arena, te pido en nombre de Jesús que lo reconsideres. Quiero exhortarte esta noche con todo el amor de Cristo a que ahora ahí en tu intimidad, en silencio, así como estás, hagas un pacto con el Señor y pactes en esfuerzo, pactes en esforzarte delante de Él. Y diga, Señor, me doy cuenta que necesito pagar un precio diferente al que estuve pagando hasta ahora. Que necesito invertir diferente. Necesito hacer un esfuerzo extra. Me doy cuenta que lo que hasta ahora he invertido en la construcción de mi vida, en la construcción de mi hogar, en la construcción de mi familia, la verdad es que puede ser volteado por cualquier tormenta que venga. En nombre de Jesús, te desafío a que este año 2019 lo encares con un esfuerzo diferente. Que delante del Señor ahora decidas esforzarte diferente. Decidas edificar sobre la roca. Y te aseguro, te lo garantizo porque la palabra de Dios me respalda para darte esta garantía, que la próxima tormenta que venga te va a promocionar. Te va a promocionar. No te va a hundir, no te va a destruir, te va a promocionar. Te va a poner como faro, como luz en medio de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos. De hecho, ahora mismo, muchos en Argentina se están dando cuenta que en medio de una crisis hay hogares que se mantienen en pie, hay empresas que se mantienen en pie, hay personas que aunque falte trabajo, aunque los echan de un lado y de otro, siguen felices, siguen gozosos y además no les falta nada. La Argentina se está dando cuenta que hay hombres y mujeres que pusieron fundamento firme en Cristo Jesús y esos son los que la crisis no voltea. En nombre de Jesús te desafío para que seas de ese tipo de gente, a los que la crisis no los voltea. Revisa tu fundamento. Recién empieza el año, quizá todavía no estás tan ocupado en tu agenda. Tómate un tiempo, tómate un retiro, quizás solo o aprovechando alguno de la iglesia, pero revisa los planos de tu construcción y fortalece tu hogar, fortalece tu vida, tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hemos soltado en esta tarde sea una palabra que nos lleve a enfrentar cualquier tormenta. Señor, no digo que la estemos esperando, solamente digo en nombre de Jesús que se vaya de nosotros, se retire de nosotros el temor a las tormentas. Que con la seguridad de que estamos fundamentados en la roca que es Cristo, en la seguridad y en la confianza de que hicimos el esfuerzo que Dios espera que hagamos, en la seguridad de que estamos invirtiendo en materiales de calidad, en esa seguridad, no tengamos temor a la tormenta. No tengamos temor a que venga lo malo, ni siquiera, Señor, y mucho menos que tengamos temor a que las bendiciones nos ahoguen. Esta tarde en nombre de Jesús declaramos que la próxima tormenta que venga nos promocionará. La próxima crisis que venga será un escalón que nos llevará más arriba. El próximo problema que tendremos será nuestra vidriera para mostrarle al mundo que hemos creído en Cristo y que Él es nuestro fundamento firme. Padre Santo, bendice a tus hijos en esta hora. Bendice a los que están tomando esta decisión. Espíritu Santo, metete en esos hogares que necesitan hacer un cambio en su construcción.
Metete, Señor, en esos hogares donde están recién empezando a construir algo nuevo. Y convéncelos, Padre, de que inviertan en materiales costosos, pero firmes y fuertes. En el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia. Amén. Amén. Que el Señor los prospere muchísimo. Y espero que la próxima vez que el Señor nos traiga por aquí, podamos escuchar unos cuantos testimonios de aquí del frente, de hogares que han invertido, que se han esforzado y que ahora están fundamentados en la roca. Dios les bendiga mucho.